Bueno, vamos a continuar con la parte 2. Es bastante corta, pero la voy a compartir. Para analizar un poco las actitudes ante la muerte en la época colonial. Recuerden que la época colonial es una época donde el tiempo, la vida discurre alrededor de lo religioso. Ya habíamos comentado en clase la razón por la cual hasta el tiempo era medido, no como hoy en día por horas, sino por las horas de las oraciones. Las horas de las oraciones eran las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y el concepto, los estudios que se hacen sobre las aptitudes ante la muerte, se han hecho en Costa Rica muy pocas. Corresponde a Carmela Velázquez para el siglo XVII y Arnaldo Moya, que es la lectura que ustedes tienen. El análisis, a estos dos autores han analizado las aptitudes ante la muerte. Una en el siglo XVII y Arnaldo en el siglo XVIII. Eh, bueno, esto es una época de un control infinito de la Iglesia Católica. Los sitios de entierro no son cementerios, son camposantos, son tierra sagrada. Ninguna persona católica del momento podía enterrarse en una tierra que no fuera sagrada o un camposanto. Había toda una ritualidad establecida por el patronato real y por la iglesia en Roma para discernir y para ver qué se hacía en el momento de la muerte, que era fundamental, era entendida como una cosa natural entre los seres humanos y había toda una ritualidad y una creencia, unas maneras de vestir a la persona que también tenían que ver con la devoción o con el santo del nombre de la persona, porque en ese momento el nombre de los santos va a ser fundamental. En el momento de la muerte, bueno, se supone que la persona enfrente el juicio particular. Para estos estudios son fundamentales los testamentos. Son muy, muy importantes porque se supone que en el testamento es la última voluntad de la persona y que la persona en un testamento es incapaz de mentir y menos en la época colonial. Entonces, los testamentos, incluso para los historiadores hoy en día, son documentos como de mucha veracidad, si queremos. No les voy a decir que no hayan falsedades dentro de los testamentos, pero en su mayoría decían la verdad, porque era la última, el último hálito de vida en que la persona se tiene que enfrentar con el juicio final. Entonces, bueno, para ese paso, en un testamento se buscan intercesores. Los testamentos casi siempre empiezan de la misma manera, pero normalmente la primera intercesora entre la persona y Jesucristo es la Virgen María. Los intercesores escogen con base en las devociones. Escogen, en el caso de la provincia de Costa Rica, evidentemente el intercesor principal será San Francisco. ¿Por qué? Bueno, porque la provincia fue evangelizada por curas franciscanos y los curas franciscanos son los que fomentan la devoción a San Francisco y los santos afines a la orden de San Francisco, como Santa Clara, Santa Ana, San Antonio y San José, entre otros.
pero esos son los más importantes. Aquí se los menciono en este texto. Este es un testamento de 1590 y por aquí lo vamos a ver. Es un testamento y casi todos los testamentos comienzan de esta manera. Bueno, es un testamento, entra en un protocolo. Por muy religioso que sea, se hace frente a un religioso, pero lo escribe evidentemente un escribano. Se hace en papel sellado porque esto va a los protocolos. Actualmente, si ustedes quieren consultar el testamento, por ejemplo, ¿de quién? De Manuel de Flores o el testamento de doña Tomasa Francisca López del Corral o doña Ana de Retes, ustedes deberán ir al Archivo Nacional a pedir ese testamento, no al Museo de la Curia, sino al Archivo Nacional. ¿Y dónde se va a localizar? En una sección que se llama protocolos. En este caso, protocolos de Cartago. Este testamento que ustedes tienen aquí no es de los protocolos de Cartago, es del Archivo General de Indias. Este testamento lo fotocopió Carmela Velázquez, quien me lo facilitó en Sevilla, España, en una de sus investigaciones doctorales. Y vean lo que dice, casi me lo sé de memoria porque todos los testamentos de la época empiezan así. En el nombre de Dios Todopoderoso y de Santa María, su bendita, su bendita Madre y Señora y Abogada nuestra. Amén. Sepan cuántos esta carta de juramento y última y postímera voluntad, y ahí está borrado, como yo vieren como yo, doña María Arias Maldonado y Velasco, vecina de esta ciudad de Cartago, viuda de el capitán Manuel Pérez Natural y que hoy y que soy de la ciudad de Marbella en los reinos de España, hija legítima de el maestre de campo don Andrés Arias Maldonado. Esta es hermana de Rodrigo Arias Maldonado, el fundador de la Orden Belemita. Ella es vecina de Cartago, nacida en Marbella, España. Y así por el estilo. Este es un excelente ejemplo de un testamento de finales del siglo XVI. Permítanme. Dice un cuartillo, sello cuarto y un cuartillo para los años de 1681 y 82. Es decir, es de fines del siglo XVII, no del XVI, como les dije. Bueno, en este contexto aparece también las devociones a las que se recurren durante la muerte. Una de las devociones que más se mantuvo fue a la de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo tienen a la derecha. También estaba San José, que se le consideraba el patrón de la buena muerte. A San José se le pedía, alcánzame la gracia de las gracias, la de morir en los brazos de Jesús y en el regazo de María. Se le tenía mucho temor a la muerte, pero se veía
como natural al ser humano. San Francisco, este es otro asunto interesante, debido a que Costa Rica era una provincia esencialmente franciscana, las personas cuando morían pedían ser enterradas con el hábito de San Francisco, como el que tienen en la imagen. Es así como piden ser enterrados, ya sea hombres o mujeres. Esto lleva a ciertos lugares. El hábito de San Francisco lo estudia Carmela. Aquí lo pueden ver en Protocolos de Cartago. El uso del hábito de San Francisco como mortaja en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Vean en los siglos XVI y XVII. En el XVII, en León, el 57% señala que se entierre con el hábito de San Francisco. En el 17 en Cartago, el 37. Y el resto del testamento no señala mortaja. Posiblemente un problema en el momento de hacer el documento. Pero sí, normalmente dicen qué tipo de mortaja tiene que llevar. En el siglo XVIII, en León, el hábito de San Francisco lo pidió la mitad de la población. En Cartago, el 77%, es decir, que la devoción aumentó. En Guanacaste, un 40%, en San José, un 44%, y en Heredia, un 57% de las personas que murieron pidieron ser enterradas con el hábito de San Francisco. Otra característica importante que tiene que ver con las devociones y con la muerte, también son los santos. Cuando dicen el santo de mi nombre, en esa época el santo del nombre era fundamental. Hoy en día hasta se nos olvida cuál es el santo de nuestro nombre. Y normalmente solo las personas muy adultas lo celebran. Pero en esta época el santo del nombre era esencial. Por ejemplo, Carmela Velázquez estudió la mayoría de los nombres en la provincia de Costa Rica tenían que ver con los nombres de la devoción franciscana. Yo no le iba a poner a un hijo mío San Ignacio, porque San Ignacio es de la devoción de los jesuitas y los jesuitas no estaban en Costa Rica. No le iba a poner el nombre a una hija de Santa Teresa. Prácticamente era imposible porque no era una devoción en Costa Rica. ¿Cuáles son los nombres de mujeres que predominan en Costa Rica en el siglo XVII? Aquí lo señala nuestra colega Carmela Velázquez. Santa Ana, se ve muy poquito, pero los nombres más comunes. Vean, el nombre de María era el más abundante. Después, Luisa, por San Luis, Juana, Josefa, Francisca, Antonia, por San Antonio, y Santa Ana. Esos por la Madre de Jesús. Madre, sí, creo que sí. Disculpen, pero no soy especialista en iglesia. Ana es, si no me equivoco, la madre, la hermana de María o pariente. ¿Ok? Bueno, ustedes buscan ahí la información y estos son los nombres más comunes en la provincia de Costa Rica en ese momento. En cuanto a los hombres, también vean que ya para en 1728 al siglo XIX, igual va el nombre más común, prácticamente la mitad, va a ser María en mujeres, Juana, Josefa, por San José, Joaquina, Francisca, Antonia y Ana.
son los nombres de mujeres. Y así por el estilo con los hombres. Aquí no tengo el dato con los hombres, pero sí lo sé a raíz de las investigaciones de Carmela. En cuanto a los hombres, los nombres más comunes eran, primero, San Antonio, eh, San Francisco, San José, San Pedro, menos, pero el más abundante era San Francisco y San Antonio, definitivamente. Em, Debido a que en las iglesias era donde se enterraban a las personas, eso provocaba un gran problema en el interior y como no se sabía y no se conocía el problema de los contagios, porque eso se supo científicamente después, la gente no sabía que había contagios con cuerpos enterrados en el interior de la iglesia. Sobre los testimonios en los cuales la gente asistía a la iglesia y los malos olores en las iglesias eran tremendos. Eso va a ser muy tardío hasta que la iglesia va a ordenar que ya no se sepulten más cuerpos en las iglesias, sino fuera de las iglesias, debido a las malas condiciones en las que estaban. Ponían olores de todo tipo, ponían incienso, etcétera, para evitar los olores, pero al final terminó esa costumbre prohibida. Las personas, eso lo argumentan los estudiosos de la iglesia, las personas mueren socialmente de acuerdo con la posición social en la que viven. Por ejemplo, si esta persona, doña Leonor Pereira, está enterrada frente al altar, eso me indica el abolengo de la persona. Si hay personas que están enterradas lejos del altar principal, nos dice que son personas de otra condición socioeconómica. Normalmente la élite es enterrada o bien frente al altar o a los lados del altar. Aquí tenemos a Magdalena de Brenes. En la Capilla del Rosario vamos a tener a la familia Echeverría Navarro. Vean aquí cómo están enterrados. Son de origen vasco. Entonces, toda esta familia vasca, en su momento de morir, tiene prácticamente su propia capilla y piden casi siempre ser enterrado en la iglesia parroquial de Cartago en la Capilla del Rosario. Aquí va a ser enterrado, vean por favor, Domingo de Echeverría Navarro, doña María de Sandoval, don Gabriel de Echeverría, don Ana de Echeverría y doña Ana de Retes, casada con Echeverría Navarro, viuda, casada por segundas nupcias con un señor Ibarra, hija de Jerónimo de Retes y la nieta de Juan Vázquez de Coronado. Era plena élite de Cartago, la que era enterrada en las cercanías del altar y en las capillas de las familias. Incluso se habla, y hasta hace poco uno va en Guatemala a la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala y todavía hay bancas que tienen los nombres de las familias principales. Obviamente que eso ya no es así, pero las familias reclamaban su posición al entrar a la misa. Imagínense cómo era esa sociedad desestructurada, que como les explico, eso era visto bastante normal porque no existía el principio de igualdad ante la ley. No éramos iguales ante la ley en ese momento. En este margen está la capilla de la Virgen del Carmen, está la familia Torres,
el altar de San Nicolás está doña María Rodríguez, doña Bárbara Lanini, Juan de Salazar, y más al fondo están otras personas. Entonces, la idea es, voy a volver a repetir la palabra, la frase más bien, es que conforme yo vivo, así muero. Si vivo dentro de la élite, tendré el honor de que entre más cerca esté del altar, más indulgencias voy a tener y más voy a morir de acuerdo con mi posición social. Hoy en día nos parece ridículo, pero es un hecho en los siglos coloniales. Otras devociones son hacia las ánimas benditas del purgatorio, que se relaciona con la devoción a la Virgen del Carmen, que ofrecía liberar del purgatorio a los devotos el sábado siguiente de la muerte. Otra, la de San Francisco, porque se suponía que se esperaba que el día de su festividad de San Francisco bajara al purgatorio por las ánimas de sus seguidores. Y bueno, esto, si tienen alguna duda con relación al concepto de la muerte, esto es un resumen eh, sobre este concepto. Y repito, si ustedes tienen alguna duda, a mí me encantaría que me la hicieran. Pueden preguntarme por el WhatsApp. Prefiero que sea en el WhatsApp del grupo, no a nivel individual, porque eso me permite que alguna duda que tengan el resto de los compañeros o compañeras, pues yo de esa manera voy a responderle a todos y no solo a uno o una. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos. Voy a detener